Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un estafador profesional llamado Roy Courtney conoce a una viuda adinerada por internet. Mientras Betty le abre su casa y su corazón, Roy formula un plan para engañarla, así que hoy veremos El buen mentiroso. La película comienza con Betty y Roy completando un cuestionario de citas en un sitio web que encuentran y ambos tienen un match. Comienzan a chatear en línea y aceptan reunirse para cenar. Es Londres en 2009. En la cena Betty menciona que su nieto es todo lo que tiene y Roy dice que su esposa se ha ido hace unos años. Ahora hablan de las ventajas de las citas. En los sitios web, Roy admite que dio un nombre falso en el sitio. Su nombre no es Brian, es Roy. Y Betty dice que su nombre no es Estelle, sino Betty. Su nieto la recoge y Roy toma un taxi hasta un club de striptease. Ahí se encuentra con otros hombres. En una habitación trasera, no dan nombres, pero Roy y sus socios, junto con Vincent, hacen una propuesta para los demás, para ganar dinero con un trato de negocios. Un hombre llamado Brian quiere saber quién más está en el trato. Los rusos tal vez, pero Roy solo dice que están interesados en invertir. En la élite inglesa, cada hombre ganará 50,000 libras. Más tarde, Roy y Betty dejan un cine y la rodilla de Roy comienza a fallar, pero al parecer está actuando. Betty lo toma del brazo. Luego Roy tiene una reunión con varios hombres, incluidos Brian y Vincent, alrededor de una mesa en esa misma habitación. En la reunión Roy transfiere 200,000 libras en la cuenta comercial y desea que el nuevo empresario transfiera 800,000 libras, pero un hombre llamado Vlad no está contento con la cantidad y se aleja. Brian se decepciona. Roy se reencuentra con Betty en un café, pero está cerrado. Betty comenta que compró un carro nuevo. Roy desearía que ella no lo hubiera hecho porque los vendedores se aprovechan de la gente de su edad. Betty dice que no hubo problema. Ella pagó en efectivo. Ambos van a casa de Betty. Su nieto Stephen llega a casa y conoce a Roy. Stephen se ofrece a llevar a Roy a casa. Betty descubre que Roy vive en el último piso y le ofrece quedarse en su casa para que no tenga que subir todos los días escaleras. Roy se niega, pero finge que su rodilla está mal. Mientras camina hacia la puerta, llegan de vuelta a su casa y ella le muestra a Roy su habitación de invitados, que odia porque no es muy cómoda. A la mañana siguiente, Roy observa a un grupo de corredores haciendo ejercicio y se da cuenta de que hay un conductor en un auto estacionado cerca mirando a Roy. El auto se aleja. En la cocina, Stephen advierte a Betty sobre confiar en Roy, los escucha y entra a la habitación. Luego se defiende ante Stephen. Betty hace que Stephen lleve a Roy a un hospital para que Roy pueda visitar a un amigo, pero él no entra en el lugar. Decide caminar hacia su oficina. Brian y Vincent se reencuentran. En la reunión, se comprometen a aumentar sus porciones y el trato está hecho, pero se escuchan sirenas por la calle. Roy corre hacia la ventana y nota que vienen por ellos. Roy finge un ataque al corazón mientras Brian sale corriendo. La policía lo persigue por la calle, mientras Roy se levanta sano como un caballo. Resulta que Roy, Vincent y Vlad estaban confabulados para conseguir el dinero de Brian. Stephen recoge a Roy nuevamente en el hospital y en la cena, Betty celebra que Stephen vaya a servir a su país. Stephen pregunta cómo Roy se hizo una cicatriz en el cuello y Roy se siente incómodo con la pregunta. Dice que preferiría no mentir, así que no responderá. Luego bromea diciendo que se hizo la cicatriz afeitándose. Nuevamente Roy nota el mismo auto afuera de la casa de Betty. Sospechando a la mañana siguiente, Vincent lo recoge. Vincent da una actualización del estado de su esquema. Parece que se van a escapar con el dinero porque Brian cree que están en custodia. Conducen a una carnicería. Resulta que Vlad trabaja ahí. Vlad no quiere dar su parte porque sabe quién es Roy. Luego Roy hace que sus hombres se acerquen sigilosamente por detrás y lastiman la mano de Vlad con un martillo de carnicero. En la casa de Betty, Roy presenta a Vincent como su asesor de inversiones. Betty se sorprende al descubrir que Roy quiere dejarle algo a Betty. A ella no le gusta y preferiría que él se lo dejara a su hijo, pero Roy no quiere porque su hijo no tiene una buena relación con él. Tocan el tema de los ingresos de Betty. Ella tiene sus ahorros del fondo de jubilación y la casa por la que pagó en efectivo. Su activo total asciende a más de 2 millones de libras. Vincent dirige el tema de conversación e intenta convencer a Betty para que abra una cuenta conjunta con Roy. Ella cortésmente dice que lo pensará. Luego se va. Más tarde esa noche, Betty se dirige a la cocina y ve a un hombre de pie fuera de su ventana. Él huye cuando ella grita por Roy. A la mañana siguiente, Roy le dice a Vincent que alguien intentó entrar anoche. Más tarde almuerzan con Betty y le muestran un cheque de las ganancias de Roy. Debido a sus inversiones, son 20,000 libras. Stephen aparece y sospecha. Betty está avergonzada de Stephen y Vincent se va una vez más. Roy da un buen espectáculo y Stephen se disculpa. Roy y Betty van a cenar y él sugiere que hagan un viaje. Discuten ir a Berlín. Mientras Betty le corta el pelo, Betty cae y no puede levantarse. Roy llama al doctor.
Resulta que tuvo un derrame cerebral menor. Roy quiere saber cuál es el tratamiento, pero Betty se niega a vivir como si ya estuviera sin vida. El doctor dice que ella no sobrevivirá más del año. Mientras Roy la arropa en la cama, sugiere ir a Berlín, el lugar justo para Betty. Al día siguiente van de compras para Roy, consiguen sombreros, corbatas y trajes. Mientras están fuera, Brian los espía. Roy nota a Brian a través del reflejo de la ventana, acepta encontrarse con Betty en una hora, en un restaurante, y luego corre hacia el metro, esperando perder a Brian, pero Brian lo confronta. Brian dice que descubrió el esquema de Roy. Él prepara su paraguas y ve que un tren se acerca, se vuelve hacia la cara de Brian, lo golpea en el estómago y luego en el ojo, empurándolo delante de un tren. Él acabó con su enemigo instantáneamente. Roy se va durante la conmoción para encontrarse con Betty. En Berlín aparece Stephen y como disculpa por llegar tarde, se ofrece a ser guía turístico para Betty y Roy. En un museo, Betty comenta sobre cómo los alemanes estaban demasiado confiados y cómo eso condujo a su caída durante la guerra. Betty se va a explorar y regresa, con un mal rasguño en la palma. Roy la atiende. Más tarde, Stephen los lleva a un lugar misterioso. Roy duda en entrar porque él conoce aquel edificio y le trae malos recuerdos. En la cocina, Stephen se enfrenta a Roy. Sobre quién realmente es él, Stephen dice que buscó en el registro de Roy y descubrió su pasado en ese piso. Debido a que los registros tenían su nombre, Roy dice que Stephen se equivoca. En la guerra buscaba nazis. Ellos llegaron a Berlín. Un joven Roy y su compañero militar caminaban por las calles, entrando al mismo departamento. El joven Roy cuestionó al alemán del piso. Para saber si apoyaba al movimiento socialista, los ocupantes salen a la cocina y su compañero lo sigue. El ocupante acaba con el compañero de Roy, pero Stephen sabe sobre sus investigaciones. Muestra que en el informe del incidente, ambos hombres perdieron la vida. Roy le explica que si tanto él como el compañero fueron abatidos cuando el alemán salió del piso, minutos después Roy se levantó debido a que no sufrió daño y vio a su compañero acabado. En ese punto el joven Roy decidió robar la identidad británica de su compañero para escapar del país que le había dado una vida de miseria y hambre. Roy pregunta si Stephen pudo encontrar algo más en los archivos militares. Además estará dispuesto a contestar sus dudas, pero Stephen no dice nada. Betty se molesta y dice que no quiere verlo. Por un tiempo Stephen se va, viajan de regreso a casa y Betty desea seguir adelante con la cuenta conjunta. Roy y Vincent se encuentran en su oficina y discuten cómo van a estafar el dinero de Betty. Roy está decidido a retirarse con todo. Él quiere vivir cómodamente para el resto de su vida. Vincent expresa sus dudas porque Betty está enferma y Roy lo piensa mejor sobre lastimar a Betty porque él también siente algo por ella. Sin embargo, ambos eligen ir adelante con el esquema, sin sentimientos. Betty y Roy tienen una reunión con Vincent a la mañana siguiente. Ambos están listos para proceder. Cuando llega el momento de que Betty se transfiera sus fondos en la cuenta, Betty pregunta si es mejor transferir todo a la cuenta, ya que prefiere arriesgarlo todo para generar más ingresos. Roy no duda y transfiere todos sus fondos en la cuenta. Vincent se sorprende al ver que Roy transfirió todo su dinero. Betty se sorprende también al ver que la cantidad pasa de más de 3,8 millones de libras. Entonces, transfiere sus fondos. Ahora ambos tienen acceso a la cuenta. Luego Betty sugiere que Lily sea la contraseña, porque hay un cuadro de lirios en la cocina. Vincent se va y beben champán. Mientras discuten cómo gastar sus ganancias, cuando obtengan algunas, pronto Roy recibe una llamada de su hijo. Él está en otra ciudad para un espectáculo de cocina. Betty se ofrece a llevarlo, pero Roy insiste en tomar el tren. Roy empaca sus cosas, pero le dice a Betty que solo es una bolsa de viaje. Betty lo despide y Roy se emborracha en un piso casi vacío. Busca en su bolso su teclado, pero no puede encontrarlo. Llama a Vincent, pero recibe un mensaje de voz. El servicio de atención al cliente en línea no puede ayudar y está muy molesto. En medio de la noche, Roy no tiene más remedio que volver a la casa de Betty. Entra y encuentra las habitaciones vacías y a Betty. Sentada en una habitación oscura, Betty pregunta qué está haciendo y Roy dice que su vuelo de su hijo se retrasó. Betty saca el teclado y le muestra a Roy que ella está conectada. Ella dice que cada vez que él mienta, transferirá 50,000 libras de su cuenta. Roy sigue mintiendo y ella transfiere 200,000 en menos de un minuto. Ella sabe que volvió por el teclado. Ella sabe que él no tiene un hijo. Él pregunta qué está pasando y ella responde que él sabe lo que está pasando, debe haberlo sabido todo este tiempo. Luego asiente hacia la pintura de lirio. En un flashback vemos a Betty cuando era joven. Era una chica de Berlín. Su nombre es Lily. Está esperando a un chico llamado Hans para venir a darle otra lección de inglés. Mientras ella se arregla, Hans la espera en la sala de estar. Mira a las 3 hermanas de Betty bailando. Comienza a bailar con una. Él intenta propasarse, pero ella lo empuja lejos, rasgándole el vestido enojado. Luego Lily está lista para su lección de inglés, volviendo a Roy y Betty. Ella nos revela que Roy es Hans. Él la obligó a hacer
hacer algo que no quería. Su madre entra y ve a Lily salir detrás de un separador de ambientes. La madre le ordena a Hans que la siga. Abajo el padre de Lily quiere saber lo que acaba de suceder. Hans no dice nada. Las hermanas cuentan todo, pero él lo niega. Lily viene abajo y escucha la conversación. Luego sale corriendo de la habitación angustiada. Su padre cancela las lecciones de inglés. Betty luego dice que, 2 días después, su padre fue arrestado. Hans lo anunció como traidor. El dinero y el negocio de la familia estaba confiscado. Fue demasiado para su madre, así que solo eran Lily y ella. Sus hermanas no lograron resistir cuando llegó la guerra. Luego su padre terminó con todo. Roy intenta explicar sus acciones, pero Betty sigue transfiriendo fondos. Finalmente dice que quería enseñarle una lección. Ella necesitaba estudiarlo, rastrearlo, conocer sus debilidades. Contrató a un investigador para rastrear la vida de Roy. Llamado Stephen, a Roy le gustaba estafar. Entonces Betty supo que el sitio web sería un buen punto de inicio. Cuestiona su primera reunión, luego explica el día que se cortó la palma. En Berlín, fue a la antigua casa de su familia, que ahora es una organización benéfica para niños. Ella entra a la sala de la biblioteca y comienza a cortar la alfombra. Ella se lastimó, pero aún así logró recuperar su relicario de plata. Ella le dice a Roy que una vez se fue a ver a su hijo. Ella transfirió todo su dinero fuera de la cuenta conjunta. Vincent la ayudó. Resulta que Stephen amenazó a Vincent antes de partir hacia Berlín. También el hombre que vigila la casa es uno de los nietos de Betty. Stephen es la pareja de su nieto. Ellos ayudaron a Betty a montar toda la casa para provocar lastima en Roy, así como el médico. Roy pregunta por qué hizo todo esto. Betty sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentar a Roy y hacer que pagara por lo que le hizo. Roy se arrodilla para pedir perdón, pero Betty dice que ha superado eso. Betty le devuelve el teclado que muestra que Roy ahora solo tiene 100,000 libras. Mientras intenta salir, Roy la encierra. Mientras ella intenta escapar, luchan, pero Betty toma la delantera. Ella se levanta para llamar a los chicos que estafó Roy. Él le dice que ella jugó bien sus cartas. Más tarde, en un hospital, Vincent visita a Roy, quien ahora no puede hablar y está miserable. En otro lugar, Betty y Stephen toman el té con su familia, el doctor y amigos. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Hasta la próxima. Adiós, bye.